Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presenta Realidad Nacional. Amigos, qué gusto estar con ustedes, como todas las semanas, en el espacio de SECREA, de los canales comunitarios y regionales del Ecuador Asociados, que con la ventaja de ser transmitidos en 45 canales de televisión socios de este gremio, tenemos la posibilidad de difundir estos espacios de manera semanal a todas las provincias del país, costa, sierra, oriente, Galápagos, en reiteradas ocasiones. En esta oportunidad nos acompaña Fernando Balda, quien es un activista político que en los últimos 10 años, más de 10 años, ha tenido una importante presencia a nivel nacional en varios aspectos, los cuales los vamos a detallar ahora, pero claro, básicamente los aspectos de los últimos meses, que son los datos que nomás nos preocupan los ecuatorianos. Antes de eso me voy a referir muy brevemente a varios detalles de su hoja de vida. Inició en la política en el año 2006 con el movimiento Alianza País en sus orígenes, asesor de la gerencia del Banco de Fomento. En 2008 se alejó del gobierno del expresidente Correa. En 2009 candidato a la Asamblea por Sociedad Patriótica. Sufrió 3 demandas penales por comentarios contra el gobierno, claro, cuando no se respetaba la libertad de expresión. En 2016 creó el colectivo Unidad, Cambio y Progreso, y desde el 3 de abril de 2013 inició la denuncia por secuestro contra el régimen del expresidente Rafael Correa. Estimado Fernando, qué gusto que nos acompañes en SECREA. Buenos días, Roberto, a tu orden, y muchas gracias por esta oportunidad. Siempre a la orden. Pocos años, es decir, 14 años, que en la vida de un ser humano realmente es poco, pero una gran trayectoria, un gran paso por la política, reconocido en varios medios, provincias, inclusive a nivel internacional. Este cambio en estos años, a tu edad, ¿qué ha significado? Bueno, la política para mí, digamos que comenzó como un accidente. Yo, como la mayoría de los ecuatorianos, era muy ignorante en política, creía que la política era mala. No había diferenciado, allá en el año 2006, que una cosa son los malos políticos y otra cosa es el ejercicio de servir que se puede ejercer a través de la política. Cuando descubrí eso, cuando descubrí que a través de la política se puede hacer cosas buenas, se puede servir a la gente, desde cualquiera de los frentes, porque la política es muy amplia, pues entonces me apasionó y desde allí ese bicho se quedó en mí. Importante, inclusive, y tiene mucha relación con los principios de la política en sistemas filosóficos, como cuando Aristóteles decía que la política es el arte de lo posible, siempre y cuando beneficie al ser humano. Eso es política, no la politiquería que hemos visto durante las últimas décadas en el país. Ahora, ¿en qué fundamentas la visión política relacionada a un cambio, a un progreso, a un proyecto de futuro en el Ecuador? Bien, mira, y esto lo organizamos en una mesa de trabajo, una mesa de pensamiento, una vez que decidimos activarnos políticamente de forma organizada. En ese camino, pues tú encuentras que hay algunas normas, digámoslo así, entre comillas, que hay que seguir para hacer política, y una de esas es establecer cuál es nuestra ideología. De hecho, cuando vas a inscribir un movimiento político en el Consejo Nacional Electoral, en la hoja de requisitos dice, declare cuál es su ideología. Entonces, en ese momento te das cuenta que tienes que tener una orientación política definida. Nos pusimos a analizar ¿qué es lo que defendemos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es nuestra visión? Y evidentemente, pues nosotros creemos en la libertad de expresión, en la libertad de culto, en la libertad de empresa, en el libre comercio, en la libertad de pensamiento, y evidentemente somos de tinte liberal. Entonces yo me considero, y siempre me he considerado, un liberal. A veces me preguntan si soy de extrema izquierda, de extrema derecha, y yo les respondo, nunca se ha sabido que Balda es ni de extrema izquierda ni de extrema derecha. Hoy lo que hemos decidido es dar un paso al frente, ¿no? Hacia el progreso, hacia el desarrollo, pensando en el bien común. Ahora, cuando se habla del bien común, obviamente, y frente a la situación actual del país, estamos viendo estos detalles que para muchos todavía no están muy claros. El riesgo país, el tema que es claro para todos, la herencia que nos ha dejado la corrupción, la delincuencia. Todos estos factores que de una o de otra manera hacen que el Ecuador se detenga y no deje de ser una sociedad, un país, una nación tercermundista. ¿Cuál es la proyección que ustedes tienen para un Ecuador del futuro?
para un Ecuador de aquí a 10, 15, 20 años? Mira, nos han gobernado desde la izquierda hasta la derecha, pasando casi por todos los partidos. Y la situación del Ecuador y la situación en la casa de los más pobres no ha cambiado. Eso quiere decir que el problema no está en la izquierda o en la derecha específicamente, sino en la forma de hacer las cosas. Mira, el conocimiento es universal, la verdad está en todas partes. ¿Qué es lo que nosotros creemos? Que se debe de tomar los mejores ejercicios políticos, financieros, económicos y sociales que a lo largo de la historia han demostrado que han tenido éxito. Pero sobre todo, una premisa, y es que lo dijo Albert Einstein en su momento: si seguimos haciendo las cosas con la misma gente y de la misma forma, el resultado será el mismo. Lo que nosotros proponemos desde nuestro pensamiento es que debemos hacer las cosas de manera diferente y para ello hay que hacerlo con gente diferente. Por ejemplo, voy a darte dos ideas que están dentro del desarrollo de lo que nosotros planteamos ya como un plan de gobierno. El Ecuador recibe el bono de desarrollo humano, que nosotros le llamamos el bono de la pobreza, alrededor de 700.000 personas. Estas 700.000 personas reciben entre 50, 100, 150 dólares, algunos un poco más por el grado de alguna discapacidad física que sufren. Esas personas, al que recibe 50 dólares mensuales, la pregunta es, ¿con eso se lo podrá sacar de la pobreza? Creo que la respuesta es obvia. Tampoco con 100, tampoco con 150. Pero si al que recibe 50 dólares, en lugar de darle 50 mensuales y nunca va a salir de la pobreza, le anticipamos lo que en 4 años de gobierno habría que darle, que son 2.400 dólares, yo creo que con eso sí se puede poner un pequeño negocio. Y al que recibe 100, 4.800 dólares. No le des pescado, enséñale a pescar. Esa es una filosofía. Los ortodoxos, los conservadores nos van a preguntar, ¿pero de dónde vas a sacar todo ese dinero? Claro, hay que ser realista. Tal vez no lo podemos hacer con los 700.000, pero de pronto en 4 años de gobierno podemos lograr hacerlo con 300.000 personas. De esa forma, con una sola medida, sin pedirle, sin tocarle la puerta ni a los chinos ni a los norteamericanos para que nos den crédito, podemos cambiarle la cara del país. Primero, sacamos 300.000 personas de la extrema pobreza. Segundo, cambiamos la cara del país porque en el INEC, en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, van a haber 300.000 personas que estaban antes en condición de pobreza extrema, que ya no van a estar en condición de pobreza extrema. Reducimos en 300.000 la pobreza extrema y aumentamos el emprendimiento en 300.000 plazas de trabajo. Y ese dinero que iba solamente al gasto, ahora es un dinero que va a ser inyectado en la economía del país, en la calle, en la tienda, en la farmacia, en el supermercado. Dinamiza la economía y genera productividad. Yo creo que es muy claro lo que acaba de decir Fernando Balda. Lo que propone obviamente también este gremio, como se crea, que son empresarios privados, somos 45 empresas que estamos en medios de comunicación, es justamente el hecho de saber emprender. Y emprender es lo que necesita el Ecuador. Ecuador es un país de empleados. Lo que proponemos siempre, y siempre hemos conversado con los invitados, es que se convierta de un país de empleados a un país de empresarios. Y para pasar a un país de empresarios como las grandes naciones o países, obviamente debe enseñarse a emprender. Yo creo que es una propuesta muy viable y futurista. Ahora, relacionando esto de saber emprender con los millennials, con esta nueva generación de jóvenes que ahora está preocupada de su teléfono celular, de su internet o de sus juegos. ¿Cómo hacer que esa juventud que se ha despreocupado del país y de su futuro empiece a preocuparse y se ponga el poncho del Ecuador? Siempre nos han dicho que la juventud es el futuro, ¿verdad? Y a veces los políticos dejan de pensar en la juventud y los llevan a un segundo plano, le dan prioridad a las cosas inmediatas. La juventud no es solo el futuro, la juventud es ahora. Y lo que yo estoy tratando de hacer es hacerle un llamado a los jóvenes ecuatorianos de que vean cómo está nuestro país. Nosotros los jóvenes nos quejamos de las decisiones, de las malas decisiones que toman los políticos. Los jóvenes deben de tener conciencia y tener en claro que todo lo que sucede en el país depende de las decisiones políticas. A veces los malos políticos influyen un mensaje a la juventud de que la política es mala,
de que tenemos que hacer un activismo sin hacer política, sáquense eso de la cabeza. No se puede hacer ningún tipo de activismo sin hacer política. El momento que salimos a la calle ya con un cartel a levantar nuestra voz, eso es hacer política. Lo decía Bertolt Brecht, de las decisiones políticas depende todo. Yo le voy a agregar algo más. De las decisiones políticas depende el precio del arroz, del azúcar, de la harina, la tarifa de agua potable, la tarifa de energía eléctrica. La obra que están haciendo aquí afuera de nuestras casas depende de las decisiones políticas. Todo en el Ecuador depende de las decisiones políticas. Si nosotros no damos el paso al frente y no nos subimos al terreno de la política, las decisiones las van a seguir tomando otros. Si queremos que este país cambie, la juventud debe dar ese paso al frente y empezar a hacer política de forma activa. Ese es el llamado que le hago a la juventud: despertar, pegar el salto de las redes sociales al activismo en el territorio. Antes de entrar en la parte política, que es lo que estamos ya ingresando, un tema. En octubre fueron las revueltas. Esas revueltas y sus autores aparentemente podrían ser candidatos al proceso electoral del año 2021, del próximo año. ¿Qué decir a la sociedad frente a todo el desastre y la vergüenza nacional que generó esos 12, 13 días respecto de que sus autores podrían ser candidatos a propuestas políticas? Bien, miren, la protesta social siempre va a ser legítima. La protesta social siempre debe ser incluso protegida por el Estado. Sin embargo, hay algo que quieren hacer que degeneremos en nuestra forma de concebir la protesta social. Aunque en un Estado se vea obligado a tomar medidas duras, lo que debemos hacer para combatir o contrarrestar esas medidas es plantear soluciones y hacer una oposición de manera decente, organizada, propositiva. El momento en que un activista cruza la línea de la legalidad y para alzar su voz y para hacer su protesta empieza a cometer actos vandálicos y de terrorismo como incendiar edificios, golpear gente, asesinar gente, causar terror, conmocionar el sistema social y afectar la economía del país. Atacar a la policía. Atacar a la fuerza pública, que tiene el deber, el llamado más bien de protegernos. En ese momento eso ya no se llama activismo político, eso se llama terrorismo. Jóvenes, no nos dejemos confundir, no nos dejemos llevar por los malos políticos que quieren hacernos creer que el país debe ir por el rumbo del caos. A mí no me puede gustar el gobierno, pero jamás voy a destruir mi sociedad, voy a dañar la propiedad privada, los negocios de los comerciantes, voy a causarle terror a las familias ecuatorianas. ¿Ustedes creen que merece la sociedad aplaudir esas acciones? Yo creo que no. Entonces, si esas personas hasta el momento están por la calle libremente, es algo que sí debemos condenar. Las autoridades, yo creo que la Fiscalía debió haber hace rato haber solicitado medidas cautelares, medidas preventivas de prisión contra esos que hoy, ante una situación como la que nos está pasando en este momento, nos está afectando el tema del coronavirus, ha caído el precio del petróleo porque existe una crisis mundial por esta pandemia. Sin embargo, esta gente, en lugar de pensar que nuestro país está siendo afectado por un mal que afecta a todo el mundo y plantear soluciones al país, ya hay rumores de que están planificando otra vez generar el caos y la conmoción, y eso no lo debemos permitir como ecuatorianos. Nuestro país, que está en crisis, no aguanta otro golpe de esa naturaleza. Totalmente, nos sumamos de ese criterio. El secuestro en Colombia a Fernando Balda, 2012. Se ha dicho mucho, y hemos visto en las últimas semanas inclusive, que Pablo Romero fue el autor del proceso este. ¿Cómo entender que Pablo Romero, el caballero que no tenemos el gusto de conocerlo, ex titular de la Secretaría Nacional de Inteligencia, en el caso ecuatoriano, haya encabezado un proceso que casi acaba con la vida de un ecuatoriano, en este caso, Fernando Balda? Bien, Pablo Romero era uno de los peones de la organización criminal que lideró el expresidente Rafael Correa. No lo digo yo solamente como víctima, lo dice la resolución de la Corte Nacional de Justicia, que ha decidido vincularlo al proceso para que él se presente aquí
y se defienda de los hechos que le han sido imputados por la Fiscalía como autor intelectual de mi secuestro. Las pruebas que existen en mi caso pues han sido públicas, han sido notorias. Hay pruebas habidas y por haber, incluso los capturados, que son los agentes de inteligencia Raúl Chicaiza y Diana Falcón, se declararon culpables y confesaron que Rafael Correa y Pablo Romero les dieron las órdenes para ejecutar mi secuestro en Colombia. Lo que parecía increíble era que estos cabecillas pudieran en algún momento ser extraditados al Ecuador y puedan comparecer ante los tribunales. Nosotros, desde que empezamos esta lucha, porque mi secuestro fue en agosto del año 2012, empezamos a hablar de ello, empezamos a pedir justicia y al principio, Roberto, la gente no nos creía, porque era tan la capacidad de comunicación del gobierno de Rafael Correa que a las víctimas nos hacían parecer villanos. Así es. Pero esa lucha constante en la búsqueda de justicia, porque un día me di cuenta, Roberto, que este caso podía yo ponerlo al servicio de la sociedad, no solamente para mí, sino que era más fácil demostrar mi secuestro que el dinero que se robaron. Bueno, ahora ya se lo está descubriendo a través del caso Arroz Verde, del documental que presentamos, La Ruta del Dinero, pero era un tema más técnico y iba a durar mucho. En cambio, yo era el sobreviviente de un secuestro. Habían capturados en Colombia que confesaron que los contrataron de la Presidencia de la República, los agentes de inteligencia, y solo era de capturar a los de acá. Entonces, ¿qué ocurrió? Nosotros decidimos emprender esta lucha hasta que logramos la captura aquí en el Ecuador de Raúl Chicaiza y Diana Falcón. Se llevaron a juicio, pero la gente dudaba que podíamos lograr la captura de Pablo Romero o de Rafael Correa y que sean extraditados al Ecuador. Fue entonces cuando iniciamos esta campaña, esta relación con los eurodiputados, que de alguna manera colaboraron para sensibilizar a las autoridades españolas para la captura de Romero. Romero se encontraba ya detenido por Interpol. Tenía una medida sustitutiva de prisión de presentarse pasando un día ante la autoridad judicial. Nosotros teníamos ya la información de que Pablo Romero se encontraba en un plan de fuga, que es lo que hemos revelado en el documental La Ruta del Dinero. Me comuniqué con el Departamento de Inteligencia del Gobierno español, con el CIES. Vinieron a Ecuador miembros de la inteligencia española, les entregué las pruebas, ellos corroboraron que efectivamente la fuga de Pablo Romero era inminente, me garantizaron en ese momento que, me dijeron no se preocupe, nosotros a partir de este momento vamos a tener vigilado a Pablo Romero, vamos a monitorear sus pasos, no vamos a permitir que se fugue y cada vez que el expresidente Rafael Correa entre a España también vamos a seguir sus pasos porque sabían por los audios y los chats que Rafael Correa era el que estaba organizando la fuga de Romero. ¿Y por qué, una pregunta, por qué tanto interés de este grupo de personas en secuestrar a Fernando Balda, por una parte? Y por otra parte, ¿por qué tanto interés del expresidente Correa en defender a Romero? Bien, como todos saben, yo apoyé a Rafael Correa en sus inicios de su campaña. Todos cometemos errores. Sí, no, y además en ese momento no era un pecado esto. El pecado hubiera sido quedarse en el gobierno de Correa después de descubrir su delincuencialidad. Y yo fui incluso uno de los primeros miembros del gobierno que salí. No estaba ni siquiera en un cargo de ministro, nada, estaba en un cargo de tercer nivel. Pero cuando yo descubrí los vínculos de Correa con la FARC y el narcotráfico, entonces decidí hacerme un lado, porque esos no son los principios que yo decidí apoyar en su momento. Evidentemente, esta posición mía no le gustó a quienes estaban en el poder. Empecé a ser un crítico del gobierno, eso les gustó menos porque era una época en que ellos no podían aceptar que nadie los mire ni a los ojos, peor que los increpe. Y se generó una persecución en mi contra, de tal manera que dando una entrevista en televisión, así como esta, me acusaron de calumnia y me empezaron a perseguir de manera judicial, por lo que me voy a Colombia. En Colombia yo no ceso de disparar mis dardos con denuncias argumentadas y documentadas, y esto no podía soportar Rafael Correa. Entonces organizó esta operación criminal para secuestrarme, que no era para traerme al Ecuador, Roberto, porque los analistas en secuestros son claros en explicar dos cosas. Primero, los secuestradores nunca se cubrieron los rostros, los secuestradores nunca cubrieron su identidad, ni siquiera los agentes de inteligencia de Ecuador. Siempre se dejaron ver en todo momento. ¿Cuándo se deja ver el delincuente? Incluso cuando te roban en el barrio y el ladrón es del barrio, ¿qué te dicen? No me mires. Claro.
¿Por qué? Para que no lo denuncies. Así es, así es. Cuando se dejan ver es porque no les importa, porque la víctima no va a poder reconocerlos nunca ante un tribunal. Por algo será. ¿Y cuándo no lo vas a reconocer? Cuando van a asesinar a la víctima, cuando la van a desaparecer. Eso es lo primero que explican los técnicos en secuestro, que rindieron también su opinión ante la fiscalía. La otra es que en la operación del secuestro no había, pues, el lugar de cuido, el lugar de cautiverio a donde llevas a una víctima de secuestro cuando el secuestro es con fines extorsivos, cuando es un secuestro express, cuando es... No existía eso. Me estaban llevando a una montaña, a una trocha en medio de un bosque donde lo único que hay es quebradas, es un lugar inhóspito, y normalmente son lugares que se utiliza la delincuencia para realizar crímenes de desaparición forzada. Por eso nosotros estamos convencidos de que el objetivo de mi secuestro era realizar conmigo una desaparición forzada. ¿Por qué esta animadversión tan grande contra Fernando Balda? Porque las denuncias que yo hice fueron en su momento, recordemos, cuando la gente no se atrevía a increpar a Correa, yo ya le estaba acusando de sus relaciones con la FARC, con el narcotráfico, mostrando evidencia de ellos. Yo revelé el diario de alias Raúl Reyes, revelé una conversación de Correa en el Palacio Presidencial que me llegó a mis manos. Yo ya no era parte del gobierno, no pude haber hecho esa grabación, en donde Correa hablaba de cómo habían adulterado la Constitución de Montecristi, y la que se publicó en el registro oficial no era la misma que se aprobó en el Pleno. Recordemos ello. Por eso se clausuraron Teleamazonas, porque me entrevistó Jorge Ortiz cuando yo hacía la denuncia, y Correa ordenó que solamente reabrían Teleamazonas si es que lo despedían a Jorge Ortiz. Claro. Y mire, hasta la fecha, por eso en Teleamazonas no me entrevistan, porque entrevistarme les costó clausurar Teleamazonas. Además, también denuncié luego, y creo que esa fue una de las gotas que derramó el vaso. Me lo preguntaba Diego Kendo hace un par de días. Me da hasta un poco de vergüenza ajena hablar de esto, pero tengo que decirlo, porque incluso en el proceso judicial el agente Raúl Chicaiza confiesa que esa fue la gota que derramó el vaso para que Correa ordene mi secuestro. Y es que un día el ex asambleísta Galo Lara, y por eso también es que la persecución horrenda contra Galo Lara, el ex asambleísta Galo Lara me envía, cuando yo estoy en Colombia, un documento que él ha encontrado en los expedientes de la Fiscalía General del Estado. Era una denuncia en contra de Rafael Correa, pero era una denuncia peculiar. La ponía un joven de apellido Herrería y le acusaba al expresidente, porque este joven parece que es uno de los que le defienden el 30S en medio de esa multitud, y Correa parece que en agradecimiento lo manda a llamar y cuenta a él que le iba a regalar una cantidad de dinero por esa ayuda, pero mientras hace eso, el expresidente le pide tener una relación íntima con este joven, ¿no? Y este joven no quiso, se genera un forcejeo. El expresidente le acusa, le dice que lo va a demandar, que lo va a meter preso, y él corrió a poner la denuncia en la fiscalía. ¿Qué es lo que dice en la fiscalía? Que el expresidente Rafael Correa le propuso tener sexo oral en ese momento. Tengo que contarlo así, Roberto, porque es parte de la historia, o sea, no lo puedo omitir. Y eso está en la fiscalía. Está en la fiscalía la denuncia, y esto es lo que revela. Entonces yo agarro esta denuncia, la publico en mi blog personal, que es donde escribo mis opiniones políticas, pongo los documentos sacados de la fiscalía, los publico, y entonces confiesa Raúl Chicaiza ante el fiscal general, cuando da su testimonio, que fue por esa razón que el presidente me mandó a secuestrar, por haber revelado esta denuncia. Pero yo tenía que hacerlo, porque se está usando el despacho presidencial para un acto impropio del ejercicio del poder, menos del presidente de la República. Qué increíble. Para eso es la televisión, para los medios de comunicación, para conocer, enterarse o recordar este tipo de hechos. Antes de concluir el diálogo, Correa reconoció hace pocos días, no sé si por error o por su naturaleza, tener una cuenta bancaria en un paraíso fiscal, en este caso se ha dicho en Aruba. ¿Eso está mal? ¿Eso está bien? Después dijo que era para sus gastos personales. ¿Cómo interpretar eso? Bien, recordemos que esta investigación que nosotros presentamos, que la pueden encontrar en el canal de YouTube, ahora se llama La Ruta del Dinero Robado por Rafael Correa, estaba en mi Facebook, llegó casi al 1.000.000 de reproducciones y me la tumbaron. Me reportaron que había
puesto allí información confidencial del expresidente Correa y por eso Facebook lo tumbó, y esas son las políticas de las redes sociales. En YouTube todavía no lo tumban, o sea, el que pueda ahorita y no lo ha visto todavía puede ingresar la ruta del dinero robado de Rafael Correa. Miren, nosotros tuvimos unas fuentes que son del círculo cercano de Rafael Correa, sus asistentes, su gente operativa, los que le ayudaban hasta hace pocos días en su logística en Bruselas y en España. Estas personas, cuando se dan cuenta de que Correa los empieza a utilizar para transferir dineros oscuros de manera ilícita, les empieza a pedir que les preste sus cuentas bancarias para él enviar la plata a esas cuentas, y luego les pedía que desde esas cuentas la envíen a otro lado, porque Correa no quería enviar directamente desde su cuenta a la cuenta de Pablo Romero. Como se dice, estaba empezando a jinetear con el dinero. A jinetear, tercerizar, realmente a usarlos como testaferros. Sí. Ese es el término que se aplica en esto. Y luego, cuando ya utilizaban mucho esas cuentas, empiezan a pedirles que les colaboren como mulas humanas, es decir, a llevar la plata guardada, escondida en maletas, en avión, desde Bruselas, desde Bélgica hasta España, o viceversa, desde España hasta Bélgica. Entonces ellos se dan cuenta que los están metiendo en un problema. Y fue allí cuando nosotros sabíamos de esa situación, les contactamos y les dijimos, bueno, es la oportunidad que ustedes colaboren. Porque además Correa les empieza a pedir colaboración para organizar el plan de fuga de Pablo Romero de España. Pablo Romero se encontraba con una medida dictada por una corte, por la Corte Nacional de Justicia. Y ellos sabían que si Pablo Romero fugaba, los que quedaban con el problema eran ellos, porque iban a ser los cómplices. Entonces deciden colaborarnos y empiezan a grabar a Rafael Correa las conversaciones, a grabar a Pablo Romero y a enviarnos toda la evidencia. Un día Rafael Correa está haciendo una transferencia desde su teléfono celular. Se olvida y deja el teléfono ahí. Se levanta y una de estas personas le toma una foto y captura la pantalla de teléfono de Correa, y por eso es que logramos tener esa cuenta del banco ING León. Ahora, aquí viene lo que Correa está tratando de argumentar. Dice que ese banco lo abrió en Bélgica, no en Aruba. El banco ING León, Aruba es un paraíso fiscal, es un banco de origen holandés, pero tiene sucursales en Italia, Francia, Bélgica, España, Alemania, etc. Pero también tienen Aruba, en Curazao, que son reconocidos paraísos fiscales, los que tanto satanizó Correa. ¿Para qué este tipo de gente que tiene dinero sucio o dinero robado abre cuentas en ese tipo de bancos? Porque abriéndola en Bélgica, sí la haya, a ver, démosle el beneficio de la duda a Correa. La abrió en Bélgica, en el banco del barrio, donde sea. Pero eso no desvirtúa lo que en los audios él mismo dice, que le presten otras cuentas para tercerizar. No desvirtúa que está usando mulas humanas para transportar el dinero, y no desvirtúa que él mismo está planificando el plan de fuga de Pablo Romero. Una pregunta final, hemos concluido con el tiempo, mi estimado Fernando, y tenemos que hacer una nueva entrevista sobre estos temas. ¿Este es solamente el primer video o ahí está todo? No, esta es solamente la primera entrega. Nosotros tenemos mucho más, pero es demasiada información y vamos a preparar una segunda parte. Lo importante de esta primera parte es que hemos quitado ese velo de mentira que tenía esta historia. Hemos desenmascarado a Correa y Pablo Romero. Lo peor que le pudo pasar a Correa es enfrentarse con él mismo, porque es su propia voz. Y hemos demostrado que no solamente transporta dinero ilegal, que planificó el plan de fuga de Pablo Romero, sino que en una parte de la grabación admite que ordenó la operación Guayacán, que fue con la que se inició la ejecución de mi secuestro. Yo creo que temas muy importantes que Ecuador entero debe conocer, y si lo conoce debe recordar, porque este país debe transparentar su presente y obviamente proyectarse con un futuro para las nuevas generaciones. Muchísimas gracias a Fernando Balda. Estaremos obligatoriamente en un nuevo diálogo sobre estos temas, porque son aspectos que interesan a todos los ecuatorianos. Gracias, Fernando, Roberto. Muy gentil, y con ustedes, amigos, hasta la próxima semana. Transmitida por Unción, Nordvisión, Color TV, OKTV, Canela TV, TV+, UCSG Televisión, Costranera, ABC TV, TV Norte, V Televisión, TV Agro,
Manavisión, TV Manavita, Saracay TV, Teleandina, RTU, Asomavisión, Telesucesos, Unimax, Ecovisión, Lidervisión, TBS, Ecuavisión, Telegalápagos, Telemar, Televisión Católica, Los Encuentros. Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados. SECREA presentó Realidad Nacional.